Bendiciones, hermanos. Estamos en este viernes 3 de abril, a las 7 de la tarde en punto. Vamos a comenzar este estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con nuestro tiempo, como por lo menos en nuestra iglesia, como cada viernes tenemos este estudio, ¿verdad? De la palabra de Dios, varones, mujeres, los jóvenes, los niños. Vamos a estar compartiendo entonces la palabra en cuanto a las promesas de Cristo. Las promesas de Cristo. Usted sabe que estamos viviendo en tiempos donde pareciera que ninguna promesa se cumple. Oímos de doctores, oímos de médicos, oímos de científicos, oímos de políticos. Vamos a la palabra de Dios y en algún momento decimos, Señor, ¿cómo puedo yo anclarme en promesas que sé que se van a cumplir? Porque tú las has prometido en tu palabra. Yo creo que estamos pasando un tiempo, hermanos, donde cada vez nos convencemos más de que lo único inamovible, lo único que nunca va a cambiar, lo único que siempre se va a cumplir, es la bendita palabra de Dios, que es la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando no de lo que puede cambiar, de lo que puede modificarse, como es el mundo que nos rodea, y tan programados que estamos todos, ¿verdad? Para decir la semana que viene vamos a hacer, o estábamos diciendo la semana que viene vamos a hacer esto, o el domingo próximo, o el mes que viene, o el año que viene. Fíjense que estamos en un tiempo, y con esto vamos a comenzar, que podemos ir a la palabra de Dios en Santiago. Si usted me quiere acompañar, ojalá que sea un tiempo también donde recorremos la palabra, ustedes y yo, donde la buscamos, donde vamos despacio asimilando la palabra de Dios. Ojalá que usted pueda tomar nota también hoy. Y hablando de la incertidumbre que es la vida en realidad cuando no tenemos esa ancla que es Cristo. Fíjese lo que dice Santiago 4, 13 al 17, o 13 al 16. Dice el apóstol Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Vamos a orar, hermanos, y ponerle este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Gracias por estos encuentros de cada día con mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Gracias, Señor, porque lo único verdadero, lo único que nunca va a cambiar, lo único que el hombre no puede cambiar, lo único que la naturaleza no puede cambiar, es tu perfecta palabra, que es la Biblia. Señor, en el nombre de Cristo, nosotros ponemos este tiempo en tus manos, suplicándote, por favor, Señor Espíritu Santo, que en el poder de Cristo tú nos hables y nos guíes en este tiempo de compartir las promesas que Cristo, el Hijo de Dios, nos ha dejado a cada uno de sus hijos. Señor, te damos gracias, te exaltamos y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, amén. De todas las promesas que la palabra de Dios nos hace, yo tomé 7, reservé 7 o moví 7 para poder compartir con usted. Y como hablábamos, todo lo que nos rodea es en realidad incierto, todo, comenzando por las riquezas, las emociones, la naturaleza, todo es incierto. Pero vamos a estar compartiendo estas promesas de Cristo, que son 7, ojalá que usted las pueda anotar, que son inamovibles. ¿Se acuerda con la palabra? Dice que el Señor Jesucristo dijo, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan. Yo quiero compartir la primera promesa inamovible que Cristo tiene para usted y para mí, con virus, sin virus,
bien económicamente o mal económicamente, sanos, enfermos, alegres, un poco tristes. La primera promesa que quiero compartir con ustedes es que el Señor nos ha prometido que viene por su iglesia, que viene por usted y viene por mí. Ahí en Juan 14, 2 y 3, Juan 14, 2, 3, dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está la promesa. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la primera promesa inamovible que usted y yo tenemos como hijos de Dios? Es esa promesa que si el Señor decidiera en este momento descender, como dice la palabra, en la nube y levantar su iglesia, nosotros seríamos parte de esa bendición, ese levantamiento para partir con el Señor. Recuerde ahí 1 de Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo dice que cuando suene la trompeta, voz de arcángel, el Señor va a estar llamando. Los muertos en Cristo, los que estaban en la tierra, resucitan primero. Y después nosotros, los que estamos vivos, si fuera en este instante, los que estamos vivos, dice que seremos transformados en el aire hasta encontrarnos con el Señor. La promesa del rapto de la iglesia, algo inamovible, que nada puede cambiar, ni nadie puede cambiar. Es la primera vez acá en el Evangelio de Juan que se menciona, en realidad los evangelios, la primera vez que se menciona lo que el Señor está preparando o ha ido a preparar, que ya tiene preparado para usted y para mí. Hay una diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo, como usted ya sabe. En este tiempo de los evangelios, el Señor vino como siervo, vino como el Hijo del Hombre. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, pero cuando vuelva por segunda vez, después de la iglesia y esperar 7 años que la tribulación ocurra sobre la tierra, usted y yo volvemos con Cristo, capítulo 19 de Apocalipsis. Usted y yo volvemos con Cristo junto con los ángeles de su poder también. Esa es la promesa del rapto y la preciosa venida de Cristo, segunda venida, con su iglesia, con sus santos. Otra promesa que nadie puede mover, con trabajo, sin trabajo, estemos, como decíamos, con temor o sin temor, de acuerdo a lo que nos rodea. La segunda promesa que nadie puede modificar en tu vida y en mi vida como cristianos es la seguridad de la salvación. Ahí en Juan 14, 4 al 6, usted conoce muy bien esta escritura. Juan 14, 4 al 6. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos estudiosos de la palabra declaran que esta es una o la mayor, la más fuerte declaración, la más contundente declaración, la más profunda de nuestra seguridad en la salvación, de aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que se mantienen dando fruto, que buscan la palabra, que sirven en una iglesia, que se congregan. El que da fruto, después de haber dicho que recibió a Cristo de corazón como Señor, es garantía, hermanos, de que el Señor tiene un lugar preparado para él o para ella. Él es la verdad. Toda la verdad es valuada por Él. ¿Se acuerda cuando también en el Evangelio de Juan la palabra dice que el Padre ya ahora nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Como nos dice 1 de Juan 1:9, Él es también el justo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El sendero al cielo solamente es a través de Jesús. ¡Qué promesa! Y aunque uno, ¿verdad?, está con esta situación, y hoy escuchaba a un pastor americano y algunos le hacían preguntas de ¿será esto las últimas plagas? ¿Será profético? ¿Será esto? ¿Será aquello? Nadie lo sabe.
Desde ya te digo, el Señor Jesucristo en su condición de Hijo del Hombre en la tierra, Él mismo dijo, solamente mi Padre sabe cuándo es el tiempo del retorno. Él es la verdad, Él es toda la verdad, Él tiene todo el juicio. El sendero del cielo es a través de Jesús. Los discípulos entendieron que en Cristo estaba asegurada la salvación. Las promesas de Cristo, hermanos, inamovibles. La promesa del rapto, Cristo viene por su iglesia. La seguridad de la salvación, una promesa tremenda. ¿Qué más linda promesa quisiéramos tener en nuestra alma, a pesar del amor que sentimos por los que nos rodean, de la familia? Como decimos a veces, todos queremos ir al cielo, pero ninguno queremos morir, ¿verdad? Pero lamentablemente, si el Señor no viene en nuestro tiempo y levanta a su iglesia a través de esa promesa del rapto, vamos a tener que pasar por ese último punto que todavía queda en nuestra vida de pecado, que es inamovible, que es la muerte. Ese es el único pecado que todavía sigue en nuestra vida tomando control. El Señor ya tiene control de nuestra alma, nuestro espíritu eterno. El enemigo no puede tocar nuestra vida eterna, pero por la caída de Adán y Eva todavía, a no ser que el Señor venga por su iglesia, todavía usted y yo, una forma de pago del pecado original es que vamos a tener que morir para pasar a la vida eterna con Cristo. Hay una promesa que a mí me gustó mucho, la leí también ahí en Juan 14, y ahora vamos a ver las implicancias que tiene. El Señor nos ha prometido de que estemos seguros de que Dios es su Padre. Ahí en Juan 14, del 8 al 11, y usted si lo quiere anotar, tercera promesa entonces, la seguridad de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios con tres diferentes manifestaciones, pero el Señor en su caminar en la tierra lo reconoció por un tema de autoridad universal. El Señor siempre habló de su Padre. Ahí en Juan 14, del 8 al 11, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo caminó en el carácter de Dios. Jesucristo caminó con las palabras de Dios el Padre. Jesucristo caminó con los milagros de Dios el Padre, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, con tres diferentes oficios, manifestaciones, oficinas o como usted la quiera llamar. Él tuvo que caminar como Hijo del Hombre. Y aunque casi ninguno le creyó, pero vino a la tierra para demostrar que Él y el Padre eran uno solo. Y esa es una tremenda promesa. Porque dice la palabra de Dios que con dos o más testigos se definía un asunto en la ley de Moisés. El Señor también lo explica de tan linda manera cuando Él dice, yo tengo el testimonio en mí mismo, porque mi Padre sabe quién soy yo y yo sé quién es mi Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, asegurándonos esa promesa eterna a los hijos, de que el Padre estuvo en todo de acuerdo en el caminar de su Hijo Jesucristo, hasta que Él fue resucitado y levantado y colocado a la diestra de Dios el Padre. Tenemos la promesa del rapto, tenemos la seguridad, la promesa y la seguridad de la salvación, si usted lo ha recibido como Señor y Salvador a Cristo Jesús. Tenemos la promesa y la seguridad de que Dios es su Padre. Tenemos la seguridad, cuarta promesa, tenemos la seguridad de que Él ha pagado por nuestros pecados. ¿Se acuerda ahí en Primera de Corintios? Primera de Corintios, déjeme ver si no me equivoco, capítulo 15, si no me equivoco. Primera de Corintios 15, todo prácticamente el capítulo, después del versículo 12.
Pablo se toma el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, de explicar cómo que no hay resurrección. ¿Cómo que no hay resurrección de los muertos? Dice, entonces, si Cristo no resucitó y nosotros predicamos que hay resurrección de muertos para los salvos, para los santos, dice, somos los más tontos de toda la creación. La cuarta promesa, que nadie va a modificar, que nadie cambie, con virus, sin virus, con enfermedad, sin enfermedad, como decíamos, con alegría, sin alegría, final de los tiempos, no final de los tiempos. Cuarta promesa de Cristo es que Él ha pagado por nuestros pecados y eso nos da la garantía de que el precio ha sido pagado y que usted y yo posicionalmente estamos perfectos delante del Padre por la obra de la cruz. Ahí en Juan 14, de 12 al 14, dice el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Fíjese que dice, lo que pidas a Él, lo voy a hacer yo. Un Dios, con 3 manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el libro de Romanos, capítulo 5:1, la palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él pagó por nuestros pecados. Es la promesa de que usted y yo vamos a ver la eternidad con Cristo. La iglesia va a ser levantada. Tenemos seguridad en la salvación. La seguridad de que Dios, el Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Cuarta promesa, sabemos que el pago de Cristo en la cruz ha pagado por mis pecados y por los tuyos eternamente. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4 al 6. 14. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el original dice confesión, retengamos el haberlo confesado como Señor y Salvador, que no sea un juego, que no sea jugar a ser cristianos. El 4:15 de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué preciosa promesa de que usted y yo, aunque caminamos todavía en este cuerpo, en esta vieja naturaleza de pecado, que hay veces que nos hace tomar decisiones que no queremos, algunos días bien, otros días mejor, otros días no tan bien. Pero ¿cuál es la clave, hermanos? Primera de Juan 1:9, confesemos nuestros pecados. Él ya pagó. Posicionalmente en la eternidad ya pagó por nuestros pecados. Usted y yo estamos libres de pecado delante del Padre en Cristo. Pero cuando pequemos cada día, acordémonos de primera de Juan 1:9. Él es el justo, Él es el fiel y Él promete perdonarnos de todo pecado. Quinta promesa de Cristo, que nada lo modifica, nada de lo que sucede alrededor lo modifica. Nos prometió y nos dio el Espíritu Santo. Usted tiene esa promesa cumplida por Cristo de que en tu espíritu, el Espíritu Santo es el que, si tú lo dejas, es el que gobierna, el que dirige, el que enseña, el que programa tu vida y la mía. Ahí en Juan 14, del 15 al 17, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Jesucristo se acuerda que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese la declaración del Señor Jesucristo, otra vez relacionado con la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios con 3 manifestaciones. Le dice el Señor a los discípulos en ese momento, el Espíritu Santo, lo mismo que el Hijo de Dios, lo mismo que Dios, está morando ya ahora con ustedes. Pero cuando yo no esté, estará en ustedes. Esa es la promesa que tú y yo recibimos del Señor, y que nada ni nadie te haga creer de que algo puede quitar el Espíritu Santo de tu espíritu si te ha sellado, porque eso es una blasfemia, no es bíblico. Ahí la palabra de Dios en Efesios 1, 13, 14, si me quieren acompañar, Efesios 1, 13 y 14. Fíjese qué bonito lo que dice la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está la clave, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los 2 verbos, fuiste sellado, hermano, está en un tiempo, en el griego, que habla de cuando la acción sucedió en el tiempo, en tu vida, se mantiene eternamente de una manera lineal. Nada lo puede modificar, nadie lo puede modificar. Recibiste a Cristo como Señor y Salvador de corazón. Te humillaste, reconociste tus pecados, tenés el sello del Espíritu Santo. El 14 dice que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el que nos consuela, aún en este tiempo, porque lo tenemos en nuestro espíritu. El Espíritu Santo mora permanentemente en todo cristiano que lo ha recibido a Cristo como Señor. Pero claro, de acuerdo a cómo vivamos o le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, puede ser activado continuamente o lo podemos apagar. Puede decrecer cómo el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Depende de nosotros. 6ª promesa que nada ni nadie puede cambiar, ni aún la incertidumbre de lo que está sucediendo. La 6ª promesa es la seguridad de que Cristo y el Padre también moran en nosotros. En este momento, el Espíritu Santo es el agente del sello, pero Cristo y el Padre, posicionalmente también, hermanos, está en tu vida, está en tu mente, está en tu corazón. Ahí en Juan 14, 23, 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién puede decir que tiene este tipo de promesas que usted y yo tenemos como creyentes? ¿Quién que esté en el mundo? No importa su posición económica, social, su posición en cuanto a grandes estudios o relaciones con los demás, o ¿verdad? Los grandes estatistas del mundo, los políticos. ¿Quién puede decir, si no tienen a Cristo, quién puede decir que tienen las promesas eternas, inamovibles, perfectas que usted y yo tenemos como hijo de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Por eso aún el más poderoso, el más rico, el más orgulloso, el más malo dentro de la creación de Dios, ojalá que antes de morir pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador, para poder comenzar a disfrutar de estas promesas que usted y yo tenemos y que son inamovibles. Y por último, hermanos, el Señor nos ha dado una promesa de que Él nos ha dejado una paz sobrenatural. El mundo no tiene, no la puede conocer. Ahí en Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La primera parte del versículo 27, el Señor habla de la paz que nos dejó con Dios. Cuando Él resucitó al tercer día, es levantado, ¿se acuerda?
a los 40 días es levantado, parte junto al Padre. 10 días después llega el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto. El Señor dice, yo les dejo la paz con Dios para aquellos que me reciban como Señor y Salvador. Esa es la salvación posicional que hablamos, que usted y yo tenemos en este momento si lo hemos recibido como único y suficiente Salvador. Delante del Padre ya estamos con vestiduras blancas. Si no, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo, déjeme buscarlo para no equivocarme, no sé si nunca el 5 o el 6. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Está en pasado. En la eternidad pasada, en la mente de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios sabía quiénes iban a recibir a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Y en la eternidad pasada, aquellos que en la mente de Dios ya sabía en su eterna sabiduría quiénes iban a ser salvos, dice que ya nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, para Cristo, reyes y sacerdotes para una eternidad. ¿Que vamos a servir dónde? Primero en el reino milenario. Y luego del reino de 1000 años, cuando baje en la Nueva Jerusalén, usted y yo vamos a servir como reyes y sacerdotes, varones, mujeres, para Dios, en el reinado eterno, en la Nueva Jerusalén. La segunda paz, o el otro tipo de paz, lo diario, lo que podemos disfrutar si lo permitimos al Señor, es lo que el Señor sigue diciendo en el versículo 27, Juan 14, 27. Primero dijo, la paz os dejo. Decidan ustedes, si me reciben como Señor, tienen la paz con el Padre a través de mi obra en la cruz. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahí involucra al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un comando, son comandos eso. No te turbes, no tengas miedo. Usted sabe que la paz es uno de los frutos, o el fruto, es uno de los elementos del fruto que es el Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo en cada cristiano. Usted lo puede leer en Gálatas 5:22. Paz es uno de esas partes de ese fruto espiritual que el cristiano debiéramos entrenarnos cada día para poder ejercitarlo. Lo importante, hermano, hermana, joven cristiano, que en todas estas promesas, incluida esta última de la paz, usted aún a pesar de la tribulación, aún a pesar de, hoy hablaba con un hermano y hablábamos de la incertidumbre a veces que esto está trayendo, aún como creyentes, ¿verdad? El Señor tampoco no nos dijo, tírense en un sofá o tírense al piso, dejen que todo pase y no hagan nada, no, claro que no. El Señor nos motiva a trabajar, a ver cómo hacemos para seguir guiando nuestra familia en lo espiritual, lo emocional, lo económico. ¿Qué vamos a hacer con lo que está sucediendo? Eso es parte de la vida cristiana y de la sabiduría que Cristo nos da. Pero cuando llega el tiempo, hermano, hermana, donde la mente a lo mejor empieza a trabajar un poquito fuera de la palabra de Dios y comienza un poco el temor, comienza un poco la angustia, comienza un poco el desánimo. Recordemos que estas promesas que usted y yo tenemos como hijos de Dios son inamovibles, son eternas, son verdad porque vienen de el Hijo de Dios, que es el Logos, la palabra creadora. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso tiene que ser nuestra tremenda alegría, aún dentro de una tribulación o dentro de una prueba. La promesa del rapto de la iglesia, la promesa de la seguridad de la salvación, la promesa de la seguridad de que Dios es su Padre, la promesa de que Él ha pagado por nuestros pecados, la promesa que nos dejó el Espíritu Santo, la promesa de que también Él y el Padre iban a morar en nosotros, en cada creyente, y por último, la promesa de una paz sobrenatural, como el mundo no la conoce. El Señor dijo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y antes de despedirme, hermanos, me gustaría si podemos leer todos juntos, ahí donde usted está, un salmo muy bonito, el Salmo 125.
como hacemos algunos días que estamos compartiendo la palabra, nos imaginamos que estamos compartiéndolo todo juntos, ¿verdad? Así que, si usted me acompaña, un salmo que estuve estudiando esta mañana fue de mucha bendición, me alegró el corazón, el alma, cuando uno va ahí versículo por versículo meditando en la palabra. Así que si tiene ahí su Salmo 125, y antes de leerlo y despedirnos, que el Señor te dé un excelente fin de semana bendecido, que el Señor te proteja, que el Señor te guarde a ti y a tu familia. Seguir recibiendo la palabra de Dios, seguir alabando al Señor en tu casa, con tu familia. El día domingo, si el Señor lo permite, nosotros vamos a estar a las 12 del mediodía compartiendo el mensaje de esta semana. Pero lo que tú quieras recibir, lo que tú busques, que sea una doctrina sana, de donde lo recibas, es un tiempo especial para seguir creciendo en las cosas de Cristo. Así que vamos a leer, hermanos, todos juntos, el Salmo 125. Yo me imagino ahí que todas las voces de ustedes me están acompañando y lo estamos leyendo juntos. Amén. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y nosotros le agregamos: y sobre todos tus hijos. Señor, por favor, derrama paz, derrama protección, derrama salud, sanidad sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen fin de semana y a seguir firmes en Cristo. Bendiciones.